Sistemas electorales en México. Origen y evolución. El sistema electoral ha pasado por revisiones periódicas a lo largo de su desarrollo que abarcaron prácticamente todos los aspectos de su diseño. Este video se centrará en los cambios relativos a la paulatina introducción del sistema mixto implementado para abrir a los espacios políticos de partidos de oposición. Al principio, las reformas en sus orígenes no tenían como objetivo construir un sistema de representación democrática, sino que fueron un instrumento para mantener el régimen del partido hegemónico y un particular equilibrio en el cual se permitía la existencia de la oposición, pero no se permitía que ésta convirtiera en un verdadero desafío al sistema. Algunas reformas se movieron en la dirección de la liberación política, mientras que otras se incrementaron el control autoritario. Algunas introdujeron elementos consensuales en el diseño del sistema político y otras reforzaron las características mayoritarias. El primer antecedente del sistema mixto a nivel federal son los diputados de partido, introducidos en 1963 como la primera de una serie de concesiones del régimen hegemónico hacia el partido opositor más importante. Con base en esta regla se otorgaban 5 escaños a cada partido que lograra una votación superior al 2.5%, más un escaño adicional por cada medio punto por arriba de ese umbral, hasta llegar a un máximo de 20 diputaciones. Más tarde, en 1973, el sistema fue modificado reduciendo el mínimo de votación requerido a 1.5%, aumentando el máximo de escaños para los partidos minoritarios a 25 e incrementando el número de distritos uninominales de 178 a 194. Moliner y Weldon consideran ese sistema como un sistema mixto mayoritario, aunque reconocen restricciones a la competencia electoral en esa época. En reacción a las elecciones de 1976 en las que hubo un solo candidato a la presidencia, el PRI reconoció la necesidad de abrir la escena política, liberalizando los requisitos para el registro de partidos políticos y abriendo el sistema electoral a una mayor dosis, aunque todavía controlada, de competencia partidista. La reforma de 1977 modificó el sistema electoral creando 300 distritos uninominales y 100 escaños plurinominales. Para la distribución de los escaños plurinominales, la Constitución contemplaba dos fórmulas electorales. La primera fórmula, de porcentaje mínimo, consistía en otorgar un diputado a todos los partidos que alcanzaran el 5% de la votación efectiva. Posteriormente se calculaba la votación nacional efectiva entre el número de escaños que estaban vacíos, obteniendo así el cociente natural para asignar a cada partido el número de posiciones plurinominales que resultara de la división de los votos de cada partido entre el cociente natural. La segunda fórmula consistía en dividir la votación nacional efectiva de la circunscripción entre el número de escaños, multiplicarlo por 2 y así obtener el coeficiente rectificado. Posteriormente se dividía la votación efectiva de cada partido entre el cociente y se repartían los escaños correspondientes. Los partidos que obtenían 60 o más escaños uninominales no participaban en la asignación de los plurinominales, con lo que servían como espacios para la oposición. La mecánica del sistema electoral se fue modificando a lo largo de los años. Inicialmente se elegían 100 diputados de representación proporcional, pero con la reforma del 88 ese número incrementó a 200. También en el 88 se estableció el límite máximo de escaños por ambos principios de 350 diputados, mismos que en el 96 se redujo a 300 y se contempló con el límite del 8%, además de que se empezó a emplear una sola boleta para elegir a los representantes por ambos principios. De esta manera, la votación emitida de la elección del diputado de mayoría relativa se constituyó en la base de la asignación para los escaños de representación proporcional. En cuanto a la asignación de escaños, se estableció que todos los partidos con registro que obtuvieran determinada votación tendrían derecho a participar en el reparto de los diputados plurinominales, pero bajo las siguientes modalidades. Número 1. Ningún partido podría tener más del 70% de diputados, 350, aunque su votación fuese mayor a dicho número. Número 2. El partido que obtuviera entre el 50 y el 70% de la votación nacional y menos de ese porcentaje del total de diputados por la vía de mayoría relativa, obtendría el número de diputados necesarios por la vía plurinominal para lograr empatar el porcentaje de diputados con relación al total de la Cámara. Y número 3. El partido mayoritario sí podía entrar al reparto plurinominal, aunque dentro de ciertos límites. No tendría derecho de ello si el porcentaje de sus triunfos distritales superaba la mitad de la Cámara y contaba con el 51% de la votación nacional efectiva.
Tampoco si tenía el del 51% de la votación, pero su número de constancias distritales le hubieran garantizado la mayoría absoluta, 251, de los diputados. Con ello se aprobó la cláusula de gobernabilidad que aseguraba al partido mayoritario la cantidad de escaños necesaria para alcanzar por lo menos la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. En 1991 se introdujeron cambios menores en el sistema electoral. Para participar en el reparto de diputados plurinominales se requería contender por lo menos con 200 candidatos uninominales y obtener 1.5% de la votación nacional. La reforma todavía garantizaba al partido mayoritario una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pues al partido que obtuviera el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación total, le serían asignados el número de diputados de representación proporcional necesarios para obtener el 50% más uno de los representantes en la Cámara, 251, según la cláusula de gobernabilidad. Adicionalmente, la mayoría absoluta por cada punto porcentual de votación obtenido por encima del 35% y hasta menos del 75% le serían asignados 2 diputados de representación proporcional, mecanismo denominado de escala móvil. En cambio, los partidos que obtuvieran un número de votos por debajo del 35% de la votación nacional solo podían tener el porcentaje de escaños correspondiente a su porcentaje de votos. También se mantuvo el tope de sobrerepresentación establecido en la anterior reforma, pues ningún partido podía obtener más de 350 diputados en total. Las siguientes reformas del 93 al 94 establecieron un nuevo límite al número de escaños que podían ser obtenidos por solo un partido. Se fijó como tope el número de 300 diputados en el caso de la votación nacional efectiva del partido que no sobrepasara el 60%. Si la votación obtenida resultaba mayor a 60%, entonces se permitiría al partido obtener hasta 315 diputados. Además, con esa reforma se abandonó la cláusula de gobernabilidad. El paso final de esa evolución que estableció las reglas que se mantienen en el ámbito federal hasta el día de hoy se dio en 1996. Con ella se dispuso que la Cámara de Diputados se integre por 300 diputados de mayoría relativa, electos proporcional, electos por listas de partidos presentados en 5 circunscripciones plurinominales. Los partidos políticos no pueden tener más de 300 escaños por ambos principios y tampoco un porcentaje de escaños que supere por más de 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. En cuanto al Senado, 96% de sus integrantes son electos vía mayoría relativa, 2 escaños para la primera minoría y 1 para la segunda en cada una de las entidades federativas, y 32 vía representación proporcional en una sola lista nacional. Para el Senado no existían límites a la sobrerepresentación. El acceso a los escaños de representación proporcional para ambas cámaras requería un mínimo de 2% de la votación emitida y la fórmula de distribución adoptada fue el cociente de Hare. También cabe destacar que en el México se optó por un sistema paralelo, por lo que no hay relación entre los triunfos de mayoría relativa y la asignación de escaño proporcional, más que en la aplicación de los límites de sobre y subrepresentación. En el sistema establecido en 1996 para el Congreso Federal resultó muy estable. Las únicas 2 modificaciones que sufrió a partir de entonces fueron el reconocimiento de las candidaturas independientes en 2012 y la modificación del umbral mínimo en 2014 que aumentó el 3% de la votación válida emitida.